Hoy hacemos un repaso a una brillante parodia que dejó huella en el panorama humorístico nacional, protagonizada por dos grandes figuras del humor español: Javier Quero, un imitador con un talento excepcional, y José Mota, el cómico manchego que ha conquistado a generaciones con su ingenio y creatividad. En esta sátira, ambos lograron capturar de manera magistral las características más emblemáticas y polémicas del estilo de Antonio García Ferreras, director de La Sexta y uno de los periodistas más controvertidos del panorama mediático. Esta interpretación cómica, que combina un agudo sentido del humor con una crítica social incisiva, se inspira en las múltiples polémicas que han rodeado a Ferreras durante su carrera, especialmente aquellas relacionadas con la difusión de información cuestionable y a menudo inexacta. Uno de los episodios más significativos, y que sirve de base para esta representación, tiene como protagonista a Pablo Iglesias, ex líder del partido político Podemos, quien fue objeto de ataques mediáticos en los que se utilizaron datos falsos o tergiversados para intentar desacreditarlo. En esta parodia, Quero y Mota no solo logran sacar sonrisas, sino que también arrojan luz sobre los mecanismos que, según la crítica, Ferreras ha empleado para influir en la opinión pública. A través de un enfoque mordaz y perfectamente ejecutado, los humoristas ponen el foco en las supuestas tácticas poco éticas del periodista, destacando también su estrecha colaboración con Eduardo Inda. Este último es una figura recurrentemente señalada por su conexión con lo que muchos califican como las cloacas del periodismo, una red de intereses que ha sido acusada de manipular información con fines políticos y personales. La sátira, lejos de ser simplemente un ejercicio humorístico, se convierte en un reflejo de las inquietudes sociales respecto a la responsabilidad de los medios de comunicación. A través de la exageración y la ironía, Quero y Mota logran una representación que, aunque divertida, invita a reflexionar sobre los límites de la ética periodística y el impacto que la desinformación puede tener en la percepción de figuras públicas y en la política misma. Esta obra maestra del humor trasciende el entretenimiento, consolidándose como un ejemplo perfecto de cómo la comedia puede ser también una poderosa herramienta de crítica y conciencia social. La parodia se centra en recrear un episodio particularmente controvertido relacionado con el programa televisivo Al Rojo Vivo, presentado por Antonio García Ferreras, en el que se dio cabida a un rumor infundado que acusaba a Pablo Iglesias de poseer una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, concretamente en las Islas Granadinas. Esta afirmación, que fue presentada con un tono de aparente veracidad, resultó ser completamente falsa, y más tarde se descubrió que había sido orquestada como parte de una estrategia mediática. Según las investigaciones, este montaje tenía como principal responsable a Eduardo Inda, quien, en colaboración con Ferreras, habría construido una narrativa lo suficientemente persuasiva para ser emitida como noticia en horario de máxima audiencia. El objetivo de esta operación era claro: desacreditar a Iglesias, por extensión, a Podemos, el partido político que lideraba en ese momento. Al magnificar esta información carente de base, se buscaba socavar la reputación del político y minar la confianza en su liderazgo. Sin embargo, la estrategia se volvió en contra de sus autores, generando un profundo escándalo que no solo sacudió el ámbito mediático, sino que también tuvo repercusiones en el terreno político. Este caso desató una oleada de críticas hacia los métodos empleados en algunos sectores del periodismo, poniendo en tela de juicio la ética profesional y la responsabilidad de los comunicadores en la transmisión de información al público. Lo más impactante de este incidente es cómo refleja el poder de los medios para moldear narrativas, a menudo ignorando los estándares básicos de verificación de datos en favor de agendas específicas. El escándalo no solo expuso las prácticas cuestionables de Ferreras e Inda, sino que también desencadenó un debate más amplio sobre la influencia de los medios en la política y la sociedad. La sátira, al tomar como base este episodio, no solo busca hacer reír, sino también subrayar la necesidad de un periodismo más transparente y comprometido con la verdad. En esta destacada representación humorística, José Mota da vida al ficticio reportero Alejandro Rubio, mientras que Javier Quero encarna a un Antonio García Ferreras caricaturesco y llevado al extremo. La interacción entre ambos personajes es el núcleo de la escena, donde el supuesto Ferreras, con su tono exagerado y autoritario, interrumpe constantemente al reportero, cortando su intento de informar con afirmaciones ridículas y sin ninguna base lógica. La dinámica creada entre los dos personajes combina una ejecución impecable con un humor que subraya las fallas que se critican en el estilo periodístico del presentador. Uno de los momentos más memorables del sketch ocurre cuando el Ferreras ficticio, con su característica intensidad, exclama: «¡Atención, atención! Estos son los datos: 70, 70, 734, 734, 222K, 222K. ¿Qué significan estos números? Son los datos de tu cuenta secreta en un paraíso fiscal». Este diálogo, cargado de absurdo, no solo provoca risas por lo disparatado de su contenido, sino que también pone de relieve la capacidad del humor para parodiar la manera en que la información puede ser manipulada y dramatizada hasta el extremo.
La brillantez del guión radica en cómo utiliza el humor para resaltar los aspectos más criticados del sensacionalismo informativo, la tendencia a convertir en espectáculo cualquier dato sin verificar, la inclinación por las conclusiones precipitadas y la teatralidad al presentar hechos que, en ocasiones, resultan ser meras especulaciones. A través de esta exageración humorística, la parodia invita a reflexionar sobre las implicaciones de un periodismo que prioriza el impacto sobre la verdad, y cómo esto afecta tanto la percepción del público como a la reputación de las figuras involucradas. Este sketch, aunque hilarante, no solo busca entretener, sino que también pone un espejo frente a las prácticas cuestionables en el ámbito mediático. Al exagerar el estilo de Ferreras, Quero y Mota consiguen evidenciar las críticas hacia el periodismo sensacionalista, subrayando cómo las narrativas manipuladas pueden distorsionar la realidad y reforzar prejuicios en lugar de informar de manera objetiva. Es un ejemplo perfecto de cómo el humor puede ser una herramienta poderosa para cuestionar las prácticas éticas en la comunicación y fomentar un debate más amplio sobre la responsabilidad en los medios. Aunque inicialmente concebida como una obra cómica, la parodia protagonizada por Javier Quero y José Mota terminó siendo un reflejo inquietantemente cercano a la realidad. Con el tiempo, se desvelaron hechos que demostraron cómo las situaciones satirizadas en el sketch no eran meras exageraciones humorísticas, sino representaciones que quedaron cortas frente a la magnitud de los acontecimientos reales. Años después de la emisión de esta parodia, salieron a la luz los controvertidos audios del excomisario José Manuel Villarejo, en los que se reveló la existencia de conversaciones entre Antonio García Ferreras y Eduardo Inda. En estas grabaciones, ambos discutían estrategias para difundir información falsa destinada a desacreditar a Pablo Iglesias y a su partido político, Podemos. El impacto de estos audios fue demoledor, no solo para Ferreras, sino también para el medio que representaba. Las grabaciones, ampliamente reproducidas y debatidas en el ámbito mediático y en las redes sociales, no solo cuestionaron la integridad profesional de Ferreras, sino que además expusieron una metodología que, para muchos, sobrepasaba los límites de lo aceptable en el ejercicio del periodismo. La figura de Ferreras, que alguna vez había sido considerada una de las voces más influyentes en el panorama informativo español, sufrió un deterioro significativo en su reputación. Para una parte importante de la audiencia, su credibilidad quedó profundamente dañada, y su nombre comenzó a asociarse más con prácticas cuestionables que con el rigor periodístico. En la actualidad, Ferreras ha pasado de ser una figura respetada a convertirse en un personaje recurrente de memes y burlas en las redes sociales. Su estilo y sus afirmaciones, antes vistas como enérgicas y directas, ahora son objeto de desconfianza y hasta ridiculización. Muchas de sus informaciones son recibidas con escepticismo, reflejando cómo el escándalo ha cambiado la percepción pública de su labor. Lo que comenzó como una sátira humorística terminó anticipando, de manera irónica, una crisis de credibilidad para Ferreras y otros representantes del periodismo sensacionalista. Este episodio no solo ilustra los riesgos de tergiversar la información, sino que también pone en evidencia cómo la manipulación mediática puede socavar la confianza del público en los medios de comunicación, afectando tanto a los individuos como al sistema informativo en su conjunto. La genialidad de esta representación creada por Javier Quero y José Mota va mucho más allá de su capacidad para arrancar risas al público. Su verdadero mérito radica en cómo lograron transformar el humor en una herramienta incisiva para criticar las prácticas cuestionables que a menudo se presentan en el ámbito del periodismo. A través de una actuación que combina talento interpretativo con un guión cargado de ironía y sátira, estos dos artistas no solo ofrecieron entretenimiento, sino que también invitaron a una reflexión más profunda sobre los estándares éticos y profesionales en los medios de comunicación. Lo que hace que esta parodia destaque es su capacidad para exponer, mediante la exageración y el absurdo, los problemas persistentes en la forma en que se produce y se difunde la información. En un momento donde la credibilidad de los medios está bajo constante escrutinio, Quero y Mota lograron señalar de manera humorística, pero efectiva, cuestiones como la manipulación de datos, la falta de verificación rigurosa y la tendencia al sensacionalismo. Estas problemáticas no solo afectan a la percepción pública de los periodistas involucrados, sino que también erosionan la confianza general en los medios como instituciones fundamentales en la democracia. Aunque el sketch fue creado hace varios años, su mensaje permanece vigente, lo que refleja la universalidad y la continuidad de los problemas que aborda. La parodia no solo captura un momento específico de la historia mediática española, sino que también se convierte en un recordatorio atemporal de la importancia de la responsabilidad en el periodismo. Con humor agudo y bien dirigido, Quero y Mota lograron dar voz a las críticas que muchas veces quedan silenciadas, demostrando cómo la comedia puede servir como una forma poderosa de denuncia y de búsqueda de un cambio necesario en las prácticas informativas. Reflexionar sobre parodias como esta, que abordan temas delicados como el escándalo conocido como Ferreras Gate, va más allá del simple entretenimiento.
Estas sátiras cumplen una función esencial al mantener abierta la discusión sobre la imperiosa necesidad de que los medios de comunicación operen bajo estándares más rigurosos de transparencia y ética. Más allá de las risas, nos invitan a cuestionar las prácticas que, bajo la apariencia de informar, pueden tergiversar los hechos con fines cuestionables. Cuando la manipulación informativa se utiliza como herramienta para desacreditar a personas con ideas opuestas, las consecuencias van mucho más allá del daño personal a las víctimas directas. Se atenta contra su honorabilidad y se alimenta un clima de desconfianza que afecta directamente la percepción pública de los medios de comunicación. La sociedad, que depende de un flujo constante y veraz de información para formarse opiniones y tomar decisiones fundamentales, queda a merced de narrativas distorsionadas que minan la capacidad colectiva de discernir entre hechos y ficciones. Este tipo de prácticas no solo erosiona la credibilidad de los medios implicados, sino que también genera un impacto duradero en la relación entre la prensa y su audiencia. La pérdida de confianza pública en los medios no es un problema menor. Representa una amenaza para el funcionamiento saludable de la democracia, donde la información objetiva y precisa es clave para el ejercicio de derechos y la rendición de cuentas de los poderes establecidos. Revisitar estas representaciones humorísticas que señalan con ironía y perspicacia las debilidades del sistema mediático nos recuerda la importancia de exigir un periodismo que priorice la verdad sobre cualquier agenda particular. Solo a través de un compromiso genuino con la honestidad informativa podremos reconstruir un panorama donde los medios sean una fuente confiable para la ciudadanía, fomentando así una sociedad más informada, crítica y democrática. Por eso, resulta crucial mantener viva la memoria de representaciones como esta y aprovecharlas como un punto de partida para reflexionar sobre el rol que el periodismo desempeña en nuestra sociedad. En un mundo donde la información es clave para la toma de decisiones, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de demandar que los medios de comunicación actúen con la máxima integridad, evitando las prácticas poco éticas que socavan la confianza pública. Solo promoviendo un ejercicio periodístico basado en la transparencia y el compromiso con la verdad, podremos avanzar hacia un entorno informativo que sea más justo y que sirva verdaderamente a los intereses de la sociedad en su conjunto. El fortalecimiento de la credibilidad en los medios no es una tarea que recaiga únicamente sobre los profesionales del periodismo, sino también sobre el público, que debe ejercer un rol activo en la exigencia de estándares más altos. Dejar de aceptar la desinformación como parte del paisaje mediático y fomentar un consumo crítico de noticias son pasos esenciales hacia un cambio que beneficie a todos. La lucha por un periodismo ético es una causa que no solo protege la honorabilidad de los individuos, sino que también sustenta la salud de nuestras democracias. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir informado sobre los temas más relevantes y controversiales, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Visión Política. Dale like al vídeo, activa la campanita de notificaciones y considera unirte como miembro para disfrutar de contenido exclusivo. De esta manera, podrás formar parte de una comunidad comprometida con el análisis crítico y la reflexión profunda. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.